Saludos amigos de los ayuntamientos, saludos César. Saludos Andrés, saludos Ochi, saludos Ditren. Amiguito de Garazán. Aquí estamos de nuevo. Bienvenido. En nuestra faena semanal. Ochi, ¿qué tal? Saludos licenciado, don Ditren, don César. Bueno, la faena es municipal y municipal es lo que pasó en San Cristóbal esta semana, cuando la comunidad fue sorprendida por una desgracia que no se espera. Y que nosotros, que hemos hablado aquí tantos años del tema de la regulación del uso del suelo, tenemos que volver a recordar. Porque en este país no hay control del uso del suelo. Y al lado de cualquier cosa hay cualquier cosa. A mí me describió la tragedia una alta funcionaria del Banco de Reservas de la República Dominicana, que me dijo que la oficina del banco estaba justo al lado de donde ocurrió la explosión y que el personal fue devastado, hay muertos, hay heridos, hay desaparecidos del Banco de Reservas. Es decir, donde se instala la sucursal del principal banco del país, después del Banco Central, no puede haber cualquier cosa. O esa sucursal no debió instalarse al lado de esa cualquier cosa. A esta altura, ya en fin de semana, no hay una precisión de qué fue lo que pasó. Usted le pregunta a la autoridad municipal, a la autoridad de las emergencias, a quien usted le pregunta, ¿y qué fue? El propio presidente que se ha involucrado en el tema, como corresponde a su responsabilidad como primer servidor del país, tampoco tiene una precisión de si explotó un tanque de gas, si fue una empresa manufacturera de plástico la que explotó, si fue tal cosa. Yo he oído muchísimas versiones, no confirmo ninguna porque nadie confirma ninguna. Los bomberos, que han sido los grandes sacrificados en esa tragedia después de que pasó, por lo que han tenido que hacer, tampoco tienen en su experticia una información que nos diga qué fue lo que pasó. ¿Alguno de ustedes sabe qué fue lo que pasó? No, realmente las informaciones que han salido no son precisas. Esa es la verdad. Hay algunas opiniones. Perdón, escuché ahí a Osiris de León con una opinión muy personal que él tiene, pero yendo a lo... Osiris cree que fue que había almacenado un tsunami. Gas. No, que había un tanque grande de gas, probablemente. Pero yéndonos otra vez a la municipalidad, y que de eso se trata este programa, hay que recalcarnos, ¿verdad?, que los ayuntamientos, tanto las autoridades, vamos a enfocarlo de esta manera, el gobierno local y el gobierno nacional. El gobierno local tiene sus responsabilidades, ¿no?, ¿verdad?, de dar el uso del suelo, pero también tiene la responsabilidad de fiscalizar de que esos negocios cumplan con los estándares de seguridad en caso de que pueda suceder cualquier evento, cómo mitigarlo, porque para eso están las autoridades, sobre todo los bomberos, ¿no?, ¿verdad?, que aunque le paga una parte, se la paga Interior y Policía, pero le responden a los ayuntamientos. Por eso es que hay que tener los ayuntamientos bien equipados, los bomberos bien equipados. Los bomberos aquí son entelequias. Sí. Entonces, lamentablemente. Entonces ese es un paso. El otro es el gobierno central también tiene instituciones, ¿no?, ¿verdad?, que están para velar por el cumplimiento de estas normas que no se cumplen. Entonces eso va a seguir pasando. Pasó aquí, en el Distrito Nacional. Ahora pasó en San Cristóbal. Ojalá no vuelva a pasar nunca jamás. Pero si no nos preparamos, si las instituciones no se preparan, si las instituciones no fiscalizan, probablemente esta tragedia va a pasar en otra parte del país y pudiese ser también donde mismo ha pasado si no se toman las medidas pertinentes. Entonces, yo lo que creo que ahí falló la fiscalización, como falló en La Vega cuando se cayó el edificio. Es decir, las autoridades municipales tienen que entender que ellos tienen una gran responsabilidad y es mantener en ese sentido la ciudadanía segura, porque el que vive al lado, es verdad, probablemente la fábrica estuvo primero y después llegaron los otros, pero entonces, como decía Andrés, no le dé permiso a nadie a que se instale alrededor,
Y esos barrios a veces se hacen improvisados, sin ninguna regulación. Pero para eso están las autoridades, para ahí poner el orden, independientemente de cómo se haya construido ese barrio, está para ahí y poner el orden. Entonces lo único que uno le desea, ¿no?, ya lamentar lo que sucedió, nuestra condolencia a todos los familiares que tienen algunas víctimas, ¿no?, ¿verdad?, dentro de este desastre, y esperamos que el gobierno, con la participación del presidente de la República, pues se vuelva lo más posible a la normalidad. Claro, nadie va a reponer una vida, a sustituir una vida que se perdió, pero sí dentro de esa tragedia tratar de aliviar un poco la carga. Usted Mira, que una es cuestión. ingeniero, ¿cuál es el criterio? No, ahí voy justamente. Después hablaré con el abogado. Sí, ahí voy justamente. Dice un refrán, un socorrido, que los dominicanos acostumbramos a poner candados porque roban. A lo mejor eso hace que dejemos un poco el populismo y podamos evitar que otros hechos como estos ocurran. A mí, que me tocó por muchos años ser responsable de evaluar las estaciones de combustibles que se iban a instalar en la ciudad, cuando era el Gran Santo Domingo. Cuando tú ves las leyes y los reglamentos que regulan la estación de envasadoras y de estaciones de combustible, te habla muy claro, primero, la distancia entre uno y otro. Sí. Después te habla de qué no puede haber al lado de una estación de combustible. Ni un colegio, ni una... En fin, tiene una regulación para eso. Y eso, que las estaciones de combustible normalmente tienen una serie de políticas de prevención, tienen extinguidores, tienen una serie de cosas. Entonces imagínate tú instalar tanques de combustible o de gas en lugares que no están ni siquiera regulados, sin permiso de unos bomberos, sin permiso de nada. A lo mejor habría que preguntar, ¿y qué había ahí? ¿Qué estaba ahí? Incluso eso va a hacer, y fíjense que se lo digo hoy, que el Banco de Reserva, por ejemplo, que le pasó esa tragedia, tome algunas regulaciones dónde se va a instalar y al lado de qué se va a instalar y qué tendrá al lado. Y ustedes irán fiscalizando ese tipo de cosas. Lamentablemente ya hay una cantidad de muertos, una cantidad enorme de heridos y lo que es peor, los desaparecidos, porque eso es lo que es una incertidumbre a la familia, porque el que se murió ya tú lo lloras, tú sabes que está ahí, lo lamentas, pero el que está desaparecido, ¿dónde está? Que ni siquiera el cuerpo aparece. Es realmente lastimoso. Es lo mismo que usted mencionaba a los bomberos. Es una institución tan necesaria. Yo pensaba ayer, yo vi algunas fotografías de bomberos y de bomberas, sobre todo muy jóvenes, que por cierto, de las que salieron hay dos que ven frente a frente a mi casa. Y perdón, que en su gran mayoría son voluntarios. Voluntarios. No devengan un sueldo. Voluntarios. Y yo que fui, porque yo fui bombero en algún momento, pues yo era de la comisión de bomberos, al igual que tu tío Miguel, éramos de la misma comisión de bomberos, y íbamos, y eso, a lo de la capital, que se supone que son los que están un poquito mejor. Y la mayoría de su cuerpo de bomberos, los alcaldes viven plagoseando, como dicen, en el exterior, en otros países, que le donan un cuerpo de bomberos que ya está desechado en otros sitios. Un tieto de camión. Un tieto de camión. Bueno, aquí tenemos, y perdón que lo interrumpa, unidades actualizadas, porque doña Carolina le pidió al empresariado que le diera unidades de bomberos acorde a la densidad que tenemos aquí de infraestructura y de población. Un grupo de empresarios privados le dieron camiones nuevos. Y te voy a decir algo, ya nosotros aquí tenemos torres. Exacto. ¿Qué prevenciones tenemos para esa torre alta de 25 pisos? Lo que sí hay un camión que llega, tiene una altura, ¿no? Ya hay uno, por lo menos. Hay uno que lo donó, como dice Jochi, el empresariado. Pero lo que te digo, tú mencionabas otra cosa que debo mencionar, que una parte del dinero que se le da a los bomberos, de la miseria que se le da a los bomberos, lo da a Interior y Policía. ¿Y por qué no los ayuntamientos? Aunque sea especializado para eso. ¿Por qué no se crea una cuenta? Vamos a transferirla a los ayuntamientos, pero especializado para eso. Esas son de las cosas que hay que ver ahora. Pero te voy a decir una cosa, concomitantemente con eso,
ocurrió otro incendio en Terrena. Así es, que al se cierre de fueron- esta semana. Que se fueron 10 negocios. Sí, pasó el miércoles pasado. Ahí periódicamente como que siempre hay esos fuegos. Eso es yo no recurrente. entiendo, Pero esos son volvemos a lo mismo. recurrentes. Pero entonces, por ejemplo, yo conocía, porque yo tenía propiedad ahí en Terrena, y ahí hay la cuestión de los playa de los pescadores, Sí, donde estaban claro. todos los Sí, restaurantes. eso Los lo han han- quemado como 2 o 3 veces. Y ese no está tan lejos de ahí, está frente al cementerio, ese centro comercial. Sí, yo sé dónde. Pero tú ves la forma en que están hechos, de qué están hechos. Entonces, no estamos previniendo muchas cosas. Pero hay más. Bueno, legalmente, porque tengo otro dato que aportar sobre ese tema. Legalmente, eso, ¿cómo lo estructura el gobierno para ir en auxilio? Bueno, se supone, voy primero a la parte privada. Ustedes hablaron de la parte municipal, pero en la parte jurídica, la priorización de cualquier negocio ahí es tener una buena póliza de seguros. Ahora mismo, como usted dijo que no se sabe el origen, si bien es cierto se perdieron muchas vidas humanas, también hay una gran pérdida material y ahora mismo hay un limbo jurídico entre todos esos negocios porque andan pimponeándose la culpabilidad del inicio de ese siniestro. De hecho, las principales compañías de seguros están con sus peritos allá y no han podido dar con el origen. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, las regulaciones. Se supone que para usted tener una póliza de seguros ahí, tiene que cumplir un sinnúmero de requisitos. Por ejemplo, qué hay a los alrededores de ese negocio, el giro del negocio, la alta exposición que pueda tener el asegurado, y nada de eso se tomó en cuenta. Entonces, Ni siquiera el sector privado. no, lo toma en ni cuenta. siquiera el sector privado, porque no había criterio para los asegurados ahí. Por ejemplo, es tan simple como dijo el licenciado, que al lado de una institución financiera hubiese una infraestructura de alta inflamabilidad, como lo es una fábrica de plásticos. Pero también ha surgido una hipótesis de que había una planta de reciclaje que se estaba desmantelando porque al inquilino le pidieron el local y había un soldador cerca también. Esa es otra de las hipótesis que ha Esa- salido. esa Pero otra también no tenía, lo que se ha dicho, que tampoco esa empresa tenía una póliza de seguro. Entonces, ahí, desde el punto de vista jurídico, hay muchísimas regulaciones que se están violentando. Y una de las que se violentan es que la obligatoriedad de la póliza de seguro. Claro, que un prerequisito quo Sí, hasta para alquilar una pero propiedad. pero eso no se cumple aquí. Pero otra tragedia de la que me entero a propósito de esto es que la ley de presupuesto nuestra, que contiene una apropiación para tragedias, Sí. ¿usted sabe cuánto que tiene? 500 millones de pesos. Asignado como fondo de emergencia para este tipo de catástrofe. Que debe de ir, si esos fondos no se usan, el próximo año Deberían aumentar. Son acumulativos. Deberían Son acumularse, acumulativos. pero lo que hay hoy son alrededor de 550 millones de pesos. ¿Y qué va a hacer el presidente cuando le lleven el lío No, de esa eso devastación? va a tener que coger de la presidencia. Y el ministro, el director general de presupuesto, amigo de todos nosotros, le ponga esa chilata en el frente. ¿Qué es lo que va a hacer? También le va a dar jaqueca al presidente, que además tiene que hacer lo que está haciendo, que dar el frente. Va a tener que transferir fondos de acá, de allá, Sí. de acullá, para ir en auxilio de esa gente. Porque las vidas que se han perdido, que hasta el momento de entrar en edición de este programa iba por 27, y que va a incrementarse por el tema de los heridos, decían las autoridades que ya no hay desaparecidos, que aparentemente ya la contabilidad de los desaparecidos se había completado con Con los el muertos. aumento de los fallecidos. Pero hay muchos mal heridos, sobre Mucho. todo el tema Quemados, ese mucho. de las quemaduras en segundo y tercer grado, que va a traer otras víctimas. Ya eso se contabilizará, lloraremos, la República está llorando todos esos muertos, en esa fatalidad, pero después toca la reconstrucción. Y el presidente, el país, más que el presidente, la nación tendrá que responder por el 100% de las pérdidas materiales que ha habido ahí, al quien sea. Usted no puede salirle al que tenía el tallercito al lado, que lo perdió todo. Mira, confórmate cuánto, 10,000 pesos. Claro. No, usted va a tener que reubicación. Yo escuché a Si Andrés. está vivo. Si está vivo. Si está vivo. Escuché Está a un vivo. Pero hay una propietario. cosa, César. Hay un dato, eso ocurrió lunes. Dice que era lunes porque ese día estaba reunido la dirección política y fue cuando nosotros terminamos, que nos llegó ahí lo de la tragedia. Que al día siguiente de que iba a haber un desalojo de que para hacer un parqueo municipal.
Esas son otras de las Otra teorías teoría que se están manejando. Pero mire, usted dijo, Pero yo ajá. decía ahorita, pero dale. No, que el papá. licenciado hablaba de un punto, desde el punto de vista estructural del organigrama del gobierno, quiénes deben estar ahí. Sí. Y se supone que los organismos de primeros auxilios y los organismos de seguridad nacional. Pero aprovecho esto para, esto me imagino que es colectivo, porque aquí todos somos muy humanos, de aprovechar y exhortarle a algunas personas que de forma insensible han tomado eso como un escenario político, de que solo vayan los que les corresponde ir. Hay funcionarios que no tienen por qué estar ahí y hay políticos que no tienen por qué estar ahí. Y a mí me ha dolido mucho también muchos jóvenes influencers en medios digitales que vayan allá a hacer una sesión de fotos para decir que se unen al dolor de un país, no solo de un pueblo, de un país. Entonces deberíamos ser un poco más humanos en ese sentido y más sensibles. Mira, no, lo que iba a decir era que vi el lunes una intervención de un empresario de San Cristóbal, bueno, de la área afectada, y él decía que él estaba asegurado. Ahora, él tenía el local asegurado, pero no el inventario. Él tenía un alto inventario que probablemente no sé si el gobierno en ese sentido va a ir a darle algunos préstamos. El gobierno va a tener que auxiliar a la gente ahí. Y no préstamos, no. No préstamos, no. No, porque como tú, en ese sentido, Andrés, cómo tú verifica la cantidad que te está diciendo el empresario que tenía en mercancía. Eso se Por lo menos verifica, se responde todo. Eso se verifica porque tú creas una comisión de evaluación de los daños ahí. Que hay técnicos que saben de eso. Sí, pero yo creo que ahí lo hacen bien. Más vale ir en financiamientos blandos. Porque yo sí creo que el 100% de los afectados con vivienda, sí el gobierno tiene que ir en auxilio. Los de escasos recursos. Claro, pero el que tiene una empresa y no tenía el inventario asegurado, bueno, se le facilita recursos, pero es una empresa. Pero el anuncio que hizo el presidente era más abarcador. Él dijo que iban a remediar el asunto al 100% a todos los afectados. Yo entendí que eso, más allá de las vidas perdidas, es para reponer los bienes materiales. Y eso así, tirando cálculo a ojo de buen cubero, como dirían en Moca, ¿verdad? Tú eres financista. Ahí se pueden haber perdido 5 o 6 mil millones de pesos. Y mira, que hay... eso está muy lejos de 500 millones que hay para... Incluso en la teoría, la teoría de la conspiración que se arman, se ve para fines de investigación y para los analistas de los seguros, sí, los peritos. y los peritos y de los bomberos, habrán otras teorías porque después de 30 horas y pico que se entendía que se había sofocado el fuego, pasaron unas horas y volvió el fuego de nuevo. Habrá que ver por qué volvió el fuego de nuevo, a qué otra cosa le habrá llegado. Había materiales inflamables todavía por ahí guardados. No consumidos. Y el peligro, que es donde debemos evitar el populismo, donde las autoridades tienen que evitar que muchas personas vayan a ocupar la vivienda nuevamente sin haber sido evaluada. Y a contaminar yo esa me imagino que el gobierno ya ha tomado... Porque hay vivienda que hay que en ese demolerla. sentido de ponerle a esa gente o con un familiar, porque para eso están los servicios de socorro. O están con un familiar, o están alojados en un albergue. Deben de tomar esa precaución. Yo no he ido, por lo que decía. Ahora, a mí me llama la atención, es que aquí sucedió en La Moca, ¿verdad? En la María Monte, en una fábrica de plástico. Sí. Y aquí se dice, ¿no? Por todo, que inició una fábrica de plástico. Entonces, hay que ponerle atención, tanto los gobiernos locales como el gobierno central. Tiene que ponerle atención a este tipo de negocio. Tiene que ponerle más carácter a este tipo de negocio, porque resulta que 2 grandes tragedias que han pasado en los últimos años. Se mencionan los plásticos. No, inicia con los plásticos. Seguro que no tenían un permiso ambiental. Porque en la solicitud y obtención de un permiso ambiental, esas cosas se depuran. Ya eso quiere decir. No hay inspectores. Ya eso quiere decir, volviendo con lo que yo, cuando comencé mi palabra, con las regulaciones que existen para el establecimiento de una estación de combustible o una envasadora de gas. Tú instalas la envasadora, está prohibido
tú instalarte cerca donde hay un poblado, pero no está prohibido que la gente se mude al lado de ella. O sea, es una ley, como yo le llamaba en aquellos tiempos, de una sola vía. Sí. Cuando si está prohibido que la estación se instale, también debe estar prohibido que un colegio se instale al lado o una iglesia. Lo que pasa es que esas instituciones, que usted ha mencionado ahí, la iglesia, el colegio, la casita del vecino, esa gente no se le pide un permiso de uso de suelo, para nada. Usted abre una escuelita ahí y empieza a crecer. A crecer eso como Y una... Y pegado panal. a veces pegado a la pared de la misma embajadora, la alimentación. así mismo. Pero César mencionaba el asunto de los plásticos, que esto sí, en esta semana, viendo un documental, o no sé si era uno de los periódicos leyendo, que decía, no me acuerdo qué cantidad de años, que dentro de algún tiempo, algunos años, 30, 40 años, la cantidad de plástico en el mar va a ser más que los peces. Bueno, porque... Y no le ponemos regulación. Bueno, Hay que- O sea, los intereses están por encima de la vida. ya eso es macro. Ahora es una buena oportunidad para muchísimos legisladores que tienen años ahí y no han presentado iniciativas, que tomen esto para hacer iniciativas legislativas que le ponga más carácter a este tipo de negocio, porque es verdad que probablemente, o uno no sabe, que el negocio estuvo ahí, después llegaron las viviendas. Pero si ese negocio está ahí, y como dice Ditren, se establece que donde se coloque ese negocio, donde se instale, no puede haber residencia en tanto metro. Un perímetro. Entonces nadie se va a construir porque el ayuntamiento sencillamente no le va a dar el uso de suelo, y si se inicia un barrio improvisado, pues las autoridades tienen mecanismos para sacarlo de una vez, porque no pueden estar instalados a tantos metros de ese tipo de negocio. Entonces ahí hay un tema para los legisladores para que tomen ahora y Eso puedan es- tener una buena iniciativa. Eso es uso de suelo y esa ley está aprobada. ¿Cuándo la vamos a aplicar? Sí, pero no habla de los plásticos. Me refiero a que En caso específico. específicamente de los plásticos, Sí. hay que entrarlo dentro de ese renglón Pero también y hacerlo más Pero fuerte. están las instalaciones de gas que decía. No, y los criterios previos que uno tiene que tener cuando va a instalar Sí, mira, por ejemplo, fábrica Váyase de ese aquí tipo. al Evaristo Morales, que hay una... Ahí hay una bomba de gas llena de ahí hay todos una los gran, edificios. ahí hay una gran instalación de, En una zona de residencial. propano. Y si usted está en la estación, usted lo que ve son los edificios al lado. Sí. Cierto que ellos probablemente se instalaron primero que los edificios, pero ¿quién dio los permisos para Entonces, los edificios? para Posteriormente, Eso es lo claro. que Y a eso entonces, me refiero. si ya tenemos esa realidad, la autoridad ya debe caerle a eso, decirle, mire, usted tiene aquí 36 meses para mudar esto de aquí. Y punto. Cuando aprobamos Es más, ¿tú mire, quieres que te diga algo? Probablemente el terreno vale, deje más dinero que, Que el la propio bomba como negocio. tal en negocio. funcionamiento. Que el Cuando negocio. nosotros aprobamos las primeras regulaciones de crecimiento de esta ciudad, cuando dictábamos una resolución diciendo que en esta avenida no se puede hacer tal o cual cosa, ¿qué se hacía? Lo que esté instalado a la hora de votarse la resolución, se le daba un plazo. Usted tiene 5 años para mudar su agencia de carros de aquí de La Chuchi, que recuerdo como ahora, que están prohibidas. Sí. Ahí. Y edificios de Pero edificaciones de tal tipo. hay agencias. Ahí hay de todo. ¿Por qué? Porque existe la regulación, pero, no se aplica. pero no hay seguimiento. Nadie Pero en quiere. este caso yo sí creo que la Sale, regulación y sale de balde incumplirla. Y mira, hay que fortalecerla un poco. y mira, te voy a decir una cosa. Yo tengo en mi casa, o la casa de mi mamá, yo vivo al lado, el solar de atrás da a la avenida La Prolongación Independencia. Ahí se instaló, alguien compró ese solar y tiene ahí un garaje de camiones. Perfecto, ese es su derecho. Pero tiene un tanque de combustible para suplir los camiones. Se supone que eso debe estar prohibido. Claro. Entonces ahorita ocurre una tragedia y viene No, menos pero medio ambiente es que tiene no, pero que lo hemos fiscalizar sometido. eso. Pero lo hemos sometido. Mi hermano, que es abogado, le ha mandado, se ha quejado. Incluso yo quisiera hablar con el vecino para decirle, mire, decírselo, hacerle conciencia. Mire, es que el manejo del combustible tiene un protocolo Claro. y tiene que haber una serie de regulaciones. Más si es gasolina. Porque si es gasoil. Este gasoil. Bueno, pero ya por el igual. gasoil es menos Sí, pero como inflamable. quiera. Pero es inflamable. Pero es inflamable. Sí.
Es Más inflamable. pesado, pero es inflamable. Es más pesado. Sí, y ¿Entiendes? además muy contaminante. Muy contaminante. Pero miren, de igual manera tiene que haber algo aquí, dentro del marco jurídico que regula al cuerpo de bomberos, que se varíe o se agregue, de que se destine, de la misma forma como hay un monto acumulativo anual para desastres, que se acumule para el presupuesto de ejecución o la ejecución presupuestaria de indumentaria y vehículos que haya comprado los bomberos todos los años, que se destine algo el presupuesto nacional para eso. Independientemente de la incidencia que tengan los gobiernos locales para mantener la infraestructura de un cuerpo de bomberos en una localidad, pero mira el ejemplo de La Terrena, ahí tiene que haber habitantes accidentales, cientos de miles los fines de semana, y ese ejemplo que usted dio, nada más hay un solo camión de bomberos, y al final se solidarizó la comunidad, estaban con cubetas sacando del mar, echándole al fuego, porque nada más había un equipo y se le acabó el agua en La Terrena. Qué belleza, ¿eh? Lo que hicimos Un polo turístico como es. cuando tuvimos en Interior y Policía en la gestión del doctor Suberry fue comprarle a todos los ayuntamientos, se dotaron todos los ayuntamientos del país con camiones, y también el 911 instaló camiones de bomberos en casi todas las estaciones. Pero debe hacerse un plan ahora que han pasado toda esta tragedia, un plan desde el gobierno, así como se le ha dado algunos subsidios a la municipalidad, ponerse en la tarea, hacer la tarea de equipar todos estos bomberos, sobre todo los bomberos que están en áreas más vulnerables, como son las áreas turísticas, ya las áreas que tradicionalmente han habido inconvenientes, como Las Terrenas, ¿no? ¿Verdad? Que ya es recurrente que pasen este tipo de siniestros. Entonces, el Estado debe de proporcionar a esos ayuntamientos, no importa quién maneje el ayuntamiento, Claro. debe de mandarle 2 o 3 camiones y hacerle un cuerpo de bomberos donde los bomberos estén más cómodos, donde tengan donde dormir, donde tengan donde comer. Mira, hay regulaciones también para el manejo de los bomberos, que son de alcance internacional. No es bombero por bombero, no. Una comunidad de tal población y de tal dimensión geográfica requiere tal equipamiento Sí. y localizado en tal punto. Aquí se avanzó bastante en las últimas 2 décadas para abarcar a todo el mundo en el tema del Distrito Nacional para la ubicación de los Sí, en cuerpos de el bomberos. distrito, sobre todo la gestión de don Roberto. Que están muy bien distribuidas las estaciones, En eso hizo. que geográficamente se conectan equidistante. y no hay, digamos, grandes espacios desprotegidos. Pero yo recuerdo cuando nosotros llegamos al ayuntamiento a servir durante un tiempo que estuvimos allá, nosotros 3, Jochi no ha tenido esa experiencia. Que esperamos tener algún día. Que aquí eran los bomberos en lo de la mella. Lo de La la Mella, Mella. nada más. Y tenían que venir de la Mella, por ejemplo, a San Jerónimo. Cuando cogía fuego. Pero ya en San Jerónimo hay una No, estación. cuando cogía fuego los Alcarrizos. Ah, no. Era de allá que había que salir. Es un desastre. Y para Boca Chica. Ni para Boca Chica. No, y sin elevado ni Sí, nada. Era. Entonces, Mira, eso es una de Hemos avanzado. las grandes conquistas sí, de la división de la creación de la territorial. provincia. Sí. Entonces, estaba más fácil que como era antes. Nosotros hacemos estas historias porque la gente de esta generación entiende que nació con eso. No, esto no era así, esto era peor que eso. Era mucho Pero la peor. experiencia de San Cristóbal debe servir para que nos organicemos. Si los bomberos de tal comunidad lo que requieren es 3 carros de bomberos y uno de un tanquero, eso no cuesta nada para el Estado. Eso no es el dinero que va a quebrar la nación. Esas son las pequeñas obras que Esas necesitan son las las obras que comunidades. salvan vidas, que salvan bienes y sobre todo que nos dan un criterio a nosotros de Seguridad. de seguridad. Yo aspiro a que este país algún día haga lo que hacemos en las empresas, empresarios todos. ¿Qué hacemos en las empresas cuando queremos dar un salto? Vamos a certificarnos en ISO 9000. Y entonces para certificarse hay que llenar una serie de pasos, hay que dar una serie de pasos que incluyen la seguridad, los permisos ambientales, Las estandarizaciones también. las estandarizaciones de todo el quehacer. Entonces el país necesita una etapa de estandarizaciones para avanzar, porque no tenemos que diferenciar con lo que está del otro lado del muro. Sí. No podemos seguir improvisando,
no luce bien, no encaja el titular que yo leí en un periódico de España ayer, que decía: tragedia en República Dominicana, 27 muertos por la explosión de algo que nadie sabe lo que es. Claro. ¿Cuántos españoles vienen a hacer turismo aquí anualmente? Esos son mensajes. Un mensaje. De inseguridad, Yo- que no solamente que te asalten en la calle y te quiten un celular. Esos son un desastre del que nadie está escapado, porque tú no sabes cuándo va a pasar y dónde. ¿Y qué pensaban las personas que estaban en el banco? No, y que lo que dice el Por licenciado, ejemplo, en términos turísticos, ya nosotros hace unos años fuimos víctimas de una cultura de cancelación, con que aquí, bajo el entendido que todo el que venía aquí a Punta Cana se intoxicaba. Sí. Y ese Ah, año cuando tuvimos el una alcohol. baja sustancial de turistas. Así Cuando puede el pasar alcohol. en temas de seguridad. sí. Cuando el alcohol... Entonces los bomberos, Seguridad industrial. igual que cualquier otra actividad, está conectada a lo que somos como país, a la marca. Cuando hablaba de la certificación es porque uno cubre la marca con eso. Y existen aquí los ejemplos de corporaciones que tienen su propia medida, sus propios estándares. Donde yo trabajo, que es una torre esa corporativa, ahí somos autosuficientes. Ahí hay cuerpo de bomberos, ahí hay una clínica de primeros auxilios, un dispensario. Ahí tenemos todas las medidas correspondientes para los desastres, cuando hay sismo, cuando hay tal cosa. Todo eso está Hay ahí. un cuerpo de seguridad, perdón que le interrumpa. Una también. seguridad estricta, seguridad de verdad, Sí. esa física. Todo eso en una torre aquí en la ciudad, pero extendamos eso a la ciudad. ¿Y por qué no al país? Eso se puede hacer. Y yo creo que lo que ha pasado, repito yo en San Cristóbal, antes de ir a la pausa, va a marcar un antes y un después. Porque, Ojalá sea así, porque Moca no necesariamente fue así. pero aquí, pues, aquí suena más, César, Claro. aquí suena más. Estamos en momentos sensibles. No, estoy hablando de la tragedia de Sí. aquí en Villas Sí, Agrícolas. yo sé, en la Moca. No trajo, y en no los trajo ríos, ninguna. y en los ríos. Consecu- Pero ahora, la cantidad de fallecidos que ha habido, la consternación de todo un pueblo, San Cristóbal, una ciudad importante, además, una provincia muy importante. Aquí en políticamente, población. va a traer consecuencias para mejorar las cosas. Ojalá. La parte buena de que los políticos se hayan involucrado, la veo yo, Jochi, es que esos son los que tienen que dar instrucciones a sus congresistas para que se hagan aquellas cosas que pedía César, que se hagan y que se institucionalicen, como decía el ingeniero Itren. Vamos a una pausa. Adquirir el paso rápido en cualquier estación de peaje y oficina principal del Fideicomiso RD Vial es rápido, fácil y simple. El kit viene con una recarga y un manual instructivo de cómo instalar el dispositivo. Puedes hacerlo tú mismo siguiendo los pasos del instructivo o acercarte a una estación de peaje. Así de fácil es el paso rápido, sin la necesidad de detenerte o usar efectivo. Es rápido, fácil y simple. Fideicomiso RD Vial. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana. Representante exclusivo de Yokohama, la mejor goma del mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio ambiente y productos ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En Kermax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta.
Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Está muy bien hecho y se ve más limpio, que es más fácil caminar en las personas mayores y de inválidos y todo. Tiene más seguridad uno de caminar, porque es una cosa que es para beneficio de todos, sobre todo de la gente de la edad mía. Ya viene haciendo una acera así, son cosas que son bien para todo el mundo. Yo le agradezco a la Liga Municipal. Aquí en Cristo Rey nos sentimos muy agradecidos por la obra que ha hecho la Liga Municipal y el presidente Luis Abinader. Son respuestas del gobierno a través de la Liga Municipal Dominicana y los gobiernos locales para elevar la dignidad de la gente. Distrito Nacional. Evidencias del cambio. Liga Municipal Dominicana. El otro gran acontecimiento de la semana, no cabe duda que fue el anuncio que hizo el presidente de la República de que va por la repostulación. Aquí habíamos dicho la semana pasada, en ausencia suya, que no quiso venir a dar datos aquí, que debe, César, que se tuvo que excusar, Jochi y yo, que estuvimos en el panel, decíamos que el presidente anunciaría la medida, porque estaba anunciado para entonces que el presidente iba a hablar desde el interior del país para referirse a su tema político, dado que tenía un plazo que cumplir, porque se tenía que inscribir el 17 de agosto, tenía que inscribir la candidatura, se iba a postularse al interior de su partido. Y nosotros decíamos al despedir los ayuntamientos la semana pasada que el presidente anunciaría una decisión que ya tenía que haber tomado, porque la tenía que haber consultado por lo menos con su almohada. Él dio el suspenso de eso, pero él tenía que haber tomado una decisión, pues no le iba a improvisar. No obstante, a que todo el mundo esperaba eso ha traído también muchas interrogantes y opiniones, incluso acciones. He oído decir que la maquinaria opositora se ha puesto en movimiento para tratar de crear un frente opositor real a la repostulación presidencial. Las repostulaciones que siempre tienen su controversia. Yo creo en eso de los dos periodos. El modelo es bueno hasta que fue Trump presidente en Estados Unidos y ya no sé si es bueno. Lo cierto es que los presidentes que o lo han intentado y lo han logrado aquí en el país, los dos periodos continuados, al final tienen problemas. Uno desea que el presidente Luis Abinader, de quien siempre he dicho que su principal logro ha sido hacer un gobierno decente, después de lo que hemos visto con los calamares y otras especies marinas, le vaya muy bien, los números que manejan los que defienden la candidatura presidencial de Luis Abinader dicen que son muy buenos sus números, que ganaría. Yo sé que Ditren tiene otro número, que son discutibles todos, que si se va a hacer el frente, que si es verdad que los morados y los verdes se van a juntar, que si es verdad que van a enterrar el hacha de los acuerdos incumplidos a partir del año 2019. Todas esas cosas surgen ahora, porque si el presidente hubiese dicho yo no voy, sí hubiera una gran convulsión política en el país. Otro fuera el panorama. Sí. Pero el hecho que él dice que va, bueno, por lo menos tiene tranquilo al principal partido del país, que es el del gobierno. Eso lo tiene, eso está anestesiado ahí. Porque a lo interno había mucha incertidumbre. Incluso por los mismos funcionarios pensaban, en un momento dudaban que el presidente pudiese optar por un segundo mandato. El primero que lo dudaba era él. Sí, él no estaba tampoco, porque cuando uno hace compromiso con una nación, ¿verdad? A veces esos compromisos que quizás, o esas posiciones que uno tiene en un momento determinado, no necesariamente o cambian porque la situación también cambia.
Déjame ver si Albertico tiene el mensaje con audio del presidente anunciando su repostulación. Albertico, ¿tú puedes ponernos eso con audio? Entonces, Sin embargo, opinar en lo que lo pone. ¿Cuál fue el reclamo que te hizo marchar? La honestidad. La razón que nos trajo hasta aquí. El legado que me esfuerzo en honrar cada día. La mejor política porque preserva nuestra democracia. Honestidad garantizada ahora con la designación de un Ministerio Público Independiente. Honestidad, el mismo valor que nos permite ser eficientes. ¿Recuerdas cómo estábamos hace 3 años? Calles desiertas, negocios cerrados y todos confinados en casa. Había incertidumbre, pero ante cada desafío mantuvimos una voluntad firme y nuestra esperanza nunca se desvaneció. La honestidad ganó la confianza ciudadana. Esa confianza me dio la determinación de trabajar incansablemente para obtener vacunas, cuando casi ningún país las conseguía. Reabrir el turismo y reactivar el crecimiento económico que permitió recuperar los empleos perdidos. Y frente a los efectos de una guerra inesperada, duplicar las ayudas sociales para proteger el presupuesto de tu familia. Avanzamos por buen camino. Construimos obras en todas las comunidades. Entregamos miles de títulos de propiedad y viviendas. Mejoramos el transporte público. Garantizamos un seguro de salud a cada dominicano y defendemos nuestra soberanía. Avanzamos por buen camino, con pasos firmes, con la determinación de seguir superando las adversidades. Hoy te agradezco por tu confianza. En pocos meses tendrás que elegir si prefieres continuar con más honestidad en la política. Conozco tu respuesta, porque te conozco. Eres parte de un pueblo noble y decente. Sabes que no es momento para retroceder. Después de una profunda reflexión, entendí que el país está por encima de mi tranquilidad familiar o personal. Por eso comunico hoy mi decisión de participar en las elecciones internas del Partido Revolucionario Moderno para ser su candidato a la presidencia de la República en las elecciones del 2024. Porque todavía hay desafíos que enfrentar, oportunidades para aprovechar y cambios por realizar. Quiero que sigamos construyendo sobre los logros que hemos alcanzado juntos, trabajando con el mismo entusiasmo e intensidad de siempre. Sigamos creyendo en el poder de la honestidad. Esa intervención trajo varios interrogantes. Primero, él había dicho que lo iba a hacer el 16 desde Pedernales. Bueno, eso no se había establecido Sí, exactamente. No, él había anunciado que hablaba desde Pedernales. Que le iba a hablar al país. Y le iba a hablar al país desde Pedernales. Sobre su postura, si continúa o no. Sí, continúa. Él lo dijo, eso fue lo primero. Lo hace estando, publican el video estando fuera del país. El domingo. El domingo, llegado al país. Va donde el presidente Mejía. Donde el presidente Mejía. Entonces son interrogantes. Teoría de conspiración. Lo que pasa teoría de conspiración. Lo que pasa es que las campañas políticas, que nosotros tenemos bastante experiencia todos. Trae teoría de conspiración. Siempre hay variables. Y hay equipos que toman decisiones conjuntamente con el candidato, en este caso. Asesores, equipo de estrategia. Y se determina cuándo conviene más darle un paso, conviene más en el tiempo, porque recuerda que la política es tiempo y espacio, es saber ubicarte en el tiempo correcto y en el espacio. Entonces, yo pienso que el equipo de estrategia decidió hacer esto en el domingo. Y me imagino que lo hizo el domingo, porque hacerlo parece que pensaron en eso, hacerlo de un escenario de la restauración, un escenario que es un escenario del país, vamos a decir, histórico. A mí, en principio, cuando se habló de eso, nunca me gustó la idea de que hablara el 16 de agosto en una repulturación, porque el 16 de agosto es un momento nacional para todo el mundo. Pero tú pones esos dos hechos,
que Y necesariamente entonces generan interrogantes. Decidieron hacerlo el lunes porque... ¿Qué presión tendrá Mejía? El jueves... No tendrá presión Mejía. No hay Pero presión. mire, un detalle. Imagina el jefe de la reelección. Claro. Sí. Pero digo, si no te quepa la menor un duda. detalle importante, que mucha gente se hizo ese interrogante y después se esclareció. ¿Por qué él sube el mensaje desde su cuenta personal de sus redes sociales? Para que no se fuera a malinterpretar que él está usando un medio público o fondos públicos para promocionar su reelección desde el punto de vista político. Él es muy cuidadoso. Lo hizo, entonces, si se fijan, la redundancia que tuvo esto era porque los medios digitales y tradicionales aquí cogieron ese extracto de su cuenta personal. Ahí no se vio ni DICOM ni nada de eso. Fue todo a través de su cuenta personal. Además le quedó bien porque el lunes fue la desgracia de San Cristóbal. Sí. Y se hubiera hecho más difícil. Ay, sí. En este... Hubiese sido cuesta arriba en eso fue para dichoso. él Hablar de eso. Salir, en eso fue salir dichoso. el lunes, martes o Por eso miércoles digo, con el las tema. decisiones. Cuando estaba obligado el jueves a inscribirse. Sí, cuando porque estaba el en jueves juego, a las 2 de la tarde cumple el plazo Sí. para que los partidos vayan y Él fue, presenten él fue a las las 11:30 precandidaturas. del jueves que fue a inscribirse. En la mañana. En la mañana del jueves. En la fue a mañana inscribirse. del jueves. Yo siempre le dije que si se iba a inscribir, iba a ser a las 10 de la mañana del Pero jueves. hasta eso lo manejó con mucha discreción. Eso Sin esa siempre- parafernalia del gobierno pasado que uno estaba acostumbrado. No, eso Hasta lo lo sabía manejó yo. No, pero digo, el ir a inscribirse fue con mucha, como él es muy ¿Y qué austero. piensa en la todo. oposición? No, que tenemos ahí, estamos preparando nuestra carpeta y nuestras bazucas y para saber lo que vamos a disparar. En la agenda de la oposición siempre ve- tuvo que Luis... Sí, eso sabíamos. iba- Eso nunca se dudó, porque con el accionar de él, o sea, el hecho mismo. Él arrancó en campaña en Eh, agosto de desde hace 3 años. de hace 3 años. O sea, No, desde y- nuestro punto de vista, él estaba en eso de hacer presión todo el tiempo. Bueno, en un Nunca discurso se él dudó. lo posicionó a ustedes, digo ustedes, a la fuerza del pueblo como la oposición. Ujú. Me acuerdo que eso se debatió aquí en este espacio. Sí. Entonces, esas visitas diarias a cada 2 y 3 provincias no tenía otro sentido que eso. Obvio que nosotros tenemos elementos para poder combatir esa ¿Y posición. el elemento cuál es? ¿Alianza? No, hay muchos. Hay En varios otro- caminos. Entre sus ejecutorias, los préstamos, estamos preparando. Pero Luis no es fácil de combatir porque él no tiene tantas habilidades. Las tiene. Todos tienen. No, todos los gobiernos tienen luces y sombras. pero- lo importante es que tengan más luces. Pero él tiene una que ventaja que le reconocemos todos, que él es así. O sea, una persona, como se puso ahí en el mensaje, decente, una gente decente, difícil de usted faltarle respeto. No, eso no, el respeto bajo ninguna circunstancia. Entonces ya él arranca con esa ventaja. Y que- tú sabes, Andrés, que es lo interesante y creo que el país debe de tomar en cuenta, ¿no, verdad? Porque es algo que no sucede siempre y es que entre los dos candidatos que se perfilan como con más posibilidades, que es Luis y Leonel Fernández, hay una buena relación personal. Hasta comienzan con él los dos. Sí, entonces eso también trae mucha tranquilidad, porque se sabe que va a ser una campaña decente. Claro. Aquí no vamos a tener esa campaña que tradicionalmente, No va a pasar- bueno, hace mucho que le hemos dejado atrás. Lo de Ecuador no va a pasar Pero aquí. eso no Agresiva va a y pasar, ofensiva. porque aquí hay una buena relación y se sabe que va a ser el uno o el otro. Aquí hay una clase política madura ya. Sí. Así es. Que incluye a los emergentes que nunca emergen, pero que hay un liderato fuerte, o sea, el liderato que representa el partido de gobierno y el que representa el PLD, con sus altas y su baja y sus operaciones submarinas, y el que representa el presidente Fernández son unos lideratos que cuando usted distribuye el 100% de la simpatía, ellos reúnen el 98%. Claro. Entonces ahí usted está tranquilo, no hay Lo que- esa segmentación que se da en otros países. Lo que sí está determinado es que va a haber una polarización. Pues ya la hay, ya casi la hay. A menos que el PLD no encienda los motores Han intentado. hay gente que dicen que La cultura. el PLD ha ido avanzando. Nada, pero pronto las encuestas todas
La del gobierno, la nuestra, la de los neutrales, la de los empresarios, la de la embajada americana que siempre mete ahí. Exacto, que va bajando. Que va picando. Y entonces aquí hay una cuestión de cultura. Mi tesis es que nosotros aquí, por una coyuntura política, establecimos el sistema de doble vuelta, ¿verdad? Y el 50+1. Después de eso, de que eso se aprobó solamente una vez, en el 96, se ha utilizado la doble vuelta. De ahí para acá, nunca. ¿Por qué? Porque al no haber, mi teoría es, tanta diferencia en la composición de los partidos, la gente tiende, cuando ve ya no es Front que va a ganar, bueno, te queda para después, o esto o esto. La gente se inclina hacia los dos que están polarizados. Aquí no hay esa posición de bloque ideológico. Es que no hay ideología, no, son cosas ideológicas. Aquí la izquierda desapareció prácticamente, aquí eso desapareció hace tiempo. Estamos como unificados en torno a... la estructura... Ideológicamente. Sí, porque todo lo que buscamos es salir del subdesarrollo. Y en ese sentido, todo... lo que hablamos los resultados de los gobiernos. Sí, los gobiernos tienen muy poca diferencia ideológica. Tienen diferencia en la ejecución y en las políticas públicas que presentan, pero no ideológicamente. Ahí está la diferencia, justamente, en las propuestas pero como decía, y en la evaluación del gobierno. Como decía el licenciado, hay sus buenos y hay sus malos, pero también en la política queda mucho caballero aquí. Cuando hacen un acuerdo se respeta. Hay caballeros, hay caballeros. El partido que antecedió al PRM en el gobierno se sacó el mismo del gobierno. Exactamente. Claro, por no cumplir ese con los partido acuerdos. iba bien porque había puesto buenos números en materia de desarrollo. Cuando se habla de PIB, se habla de los estándares de estabilidad, de la seguridad jurídica, la no sé qué. El PLD había puesto en su gestión de 16 años corridos unos buenos números. Entonces cuando perdió el norte, se sacaron ellos. No necesitaba nadie. ¿No? Entonces se pusieron como se pusieron, con una arrogancia insoportable. Y entonces lo último que hicieron fue que se implosionaron hacia adentro. Y eso trajo esa consecuencia. Ahora, en las elecciones a las que va Luis Abinader como candidato a la repostulación, se van a medir esos resultados. Claro. Y el principal activo, insisto yo, que tiene Abinader, después de ver las acciones submarinas, es la decencia con que ha manejado el gobierno. Claro. Porque los escándalos que todos los gobiernos los tienen, ellos lo han administrado. Sí, saldrán en su momento. En su momento, porque los escándalos también salen después. Salen después, sobre todo si usted implosiona. Claro. Entonces, pero por lo menos lo que y han ahora, salido. Y ahora, no lo que pasa, ahora que es candidato es cuando justamente tú te expones. Ahí se expone. Ahí es que tú te expones. Entonces ahora es que pueden salir, comienzan a investigarse cosas, a decirse cosas. No, y ha tenido la peculiaridad que aún siendo colaboradores cercanos de los que han decidido caminar por la sombra, él lo ha desvinculado del gobierno. Dice el pequeño que acabamos aquí. Seguro que al presidente Luis en su campaña no podrá acusársele de ninguna manera que ha tenido cómplices, porque él dijo que tiene amigos y compañeros, no tiene cómplices. Contrario a otros que se convirtieron en Alibaba. Los ayuntamientos regresan la próxima semana.